Señor es digno. Amén. Es nuestra mejor expresión de adoración. Alguien habló alguna vez de una adoración extrema, como aquella mujer que rompió el frasco de perfume tan caro. ¿Sí? Eso es algo extremo, algo que muy pocos se atreverían a hacer. Pero cuando el enfoque no está en uno, o lo que tenemos, o lo que fuera en las circunstancias, sino que está puesto en aquel que es receptor de nuestra adoración, no hay nada que esté de más. Amén. Entonces, un aplauso, una expresión de júbilo, una expresión de nuestro corazón al Señor nunca está de más, porque eso es lo que Dios espera, que recibir de parte de cada uno de nosotros, porque se lo merece. Amén. Les invito a que abran su Biblia en 2 Corintios capítulo 4. Vamos a leer del versículo 7 al versículo 11. 2 Corintios capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 7 en adelante. ¿Encontró? Bueno, entonces leemos en el nombre de Jesús. Y dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Amén. Invito a que oremos. Señor, en esta tarde nos presentamos ante ti una vez más, Señor, en oración, agradecidos porque hemos tenido esta oportunidad, este día de llegar, de reunirnos en tu nombre. Gracias, Señor, porque hay libertad para hacerlo, porque tú nos provees los medios y también las innumerables razones, Señor, para encontrarnos acá, más allá del consejo de tu palabra o del mandamiento. Gracias, Señor, porque el estar aquí es un privilegio, es una bendición, el poder servirte, el poder estar en comunión, el ponernos de acuerdo y alabarte, Señor, es algo precioso. Gracias por lo que tú has hecho, Señor, en este tiempo. No se puede explicar. Para algunos será de una forma, para otros será de otra forma, dependiendo de las circunstancias que nos estén tocando vivir, pero siempre es algo bueno. Porque todo lo que tú, Señor, has diseñado, en este caso, la iglesia, el cuerpo de Cristo, que está dotado por los dones, por las capacidades que tú has dispuesto en cada corazón, el hacerlo, Señor, es algo bueno. Todo lo que tú has pensado es bueno. Y por eso, Señor, estamos agradecidos por poder formar parte del cuerpo de Cristo, de ser parte de tu iglesia. Señor, en esta tarde queremos pedirte que tú sigas manifestándote, Señor, a través de la enseñanza, en las aulas, con los niños, y también en este lugar, a través de este mensaje. Tú puedas una vez más hablar a nuestros corazones, traer una palabra, Señor, que implique una transformación, porque eso es lo que produce tu palabra. Lo que es estar en tu presencia. Siempre que alguien ha estado en tu presencia,
que ha oído tu voz, ha salido de ese tiempo, Señor, transformado, ha salido con un mensaje, ha salido con una dirección, ha salido con una instrucción, ha salido con una exhortación. Gracias, Señor, porque tú siempre lo haces. Aquí estoy, Señor, para que seas una vez más hablando a través de mi vida y que está tu palabra, Señor. Creemos que no va a volver a ti vacía, Señor. Creemos que cumple propósito. Creemos que edifica. Creemos que transforma. Creemos, Señor, que trae vida. Que aún, Señor, produce ese efecto para el cual tú le envías. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Los primeros versículos lo vamos a ir leyendo de a uno, así lo hacemos un poco más dinámico, pero quisiera leerlos para luego terminar en estos que leímos recién y ver en qué dirección el Señor nos va a hablar. Entonces hay que prestar atención en cada uno de los detalles. Está hablando en este capítulo 4 acerca de la proclamación del Evangelio, la predicación del Evangelio de Jesucristo. Entonces empieza el versículo 1 diciendo: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Cuál era el ministerio? ¿Cuál era el servicio? ¿Cuál era la tarea? Lo que tenían encomendado era predicar el Evangelio. Un Evangelio, hermanos, Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias, lo cual no es posible ser creado por la mente del hombre, sino de alguien, no, por más capaz o instruido que pueda ser, no puede inventarse algo como esto, ¿sí? Esto proviene de Dios, es una idea de Dios, el enviar a su Hijo para morir por los pecados de la humanidad. Entonces, empieza hablando en este versículo acerca de ese ministerio, de ese mensaje, de esa función, de esa asignación de parte de Dios. Y sigue diciendo en el versículo 2: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Lo que quiere decir el apóstol Pablo es: estamos llevando buena noticia, pero con nuestro testimonio estamos testificando de lo que las buenas noticias producen en un corazón. No estamos hemos renunciado a todo lo oculto, a todo lo vergonzoso, lo que era nuestra vida anterior, la forma de conducirnos. No es más así. Nos estamos mostrando tal cual somos, tal cual Cristo ha hecho nuestras vidas, nuevas criaturas. Entonces, ni adulteramos la palabra del Señor. O sea, está diciendo, no usamos la palabra para nuestra conveniencia, para manipular o hacer algo indebido. Estamos manifestando con nuestro testimonio lo que hace el Evangelio de Cristo. Amén. La transformación de la vida. Sigue diciendo en el versículo 3: pero si nuestro Evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bueno, está reconociendo que a pesar de que tienen el mensaje poderoso del Evangelio, él decía: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Estaba dando testimonio con su vida, él y los demás apóstoles, acerca de cómo el Evangelio transforma las vidas, pero sin embargo dice: aún está encubierto. Hay muchas personas, hay muchos incrédulos que no pueden entender el Evangelio, porque hay alguien, el Dios de este mundo, el Dios de este siglo, dice ahí, se refiere al diablo, ¿sí? Cómo los distrae, cómo les desenfoca.
Es muy común escuchar a las personas que no conocen a Cristo decir: yo no entiendo el Evangelio. A escuchar una vez: yo no entiendo la Biblia, no sé qué quiere decir. Y otras veces, porque tampoco es que sea algo tan sofisticado de entender, otras veces dicen las personas: yo no puedo creer, hay cosas que dice la Biblia que yo no las puedo creer. ¿Has escuchado eso? Hay cosas que yo no las puedo creer, que no las puedo aceptar. Y en realidad, hermanos, pasa por otro lado. El tema es que la palabra de Dios, el Evangelio completo, todo lo que Dios ha revelado acerca de Él en la Escritura, hermanos, confronta a la persona incrédula, confronta su pecado. Entonces es muy incómoda la palabra. No sé si usted ha escuchado hablar alguna vez de Isaac Newton. Isaac Newton. Isaac Newton fue un científico, para mí uno de los más grandes que ha habido, por ahí en 1600 y algo. Tenía un profesor, creo que el mejor profesor que tuve en la universidad, que era un fan de Isaac Newton. Porque, hermano, en esa época no había calculadora, y él descubrió la ley de la gravitación universal. Veo que siempre dice que estaba tirado bajo un árbol y se le cayó una manzana y ahí empezó a pensar. No sé si fue así eso, pero él pudo determinar las fuerzas gravitatorias que hacen que todo el sistema solar, por ejemplo, funcione como funciona. Hay una fuerza de atracción, la Luna está girando alrededor de la Tierra porque hay una fuerza de atracción, la Tierra gira alrededor del Sol porque hay una fuerza de atracción. Los demás planetas siguen una órbita en la cual Dios la colocó. Si hubiera querido que fuera circular, lo hubiera hecho circular. La hizo elíptica. Bueno, él midió con mucha precisión esa fuerza. Pero para hacerlo, hermano, tuvo que desarrollar el cálculo infinitesimal. Y eso creo que, bueno, algo de matemática que sin eso no existía, no se podía lograr ese cálculo, no podía lograrse estudiar esto. Él lo hizo en 1600, hermano. O sea, una mente brillante, pero también, hermano, era un creyente. Y una vez llegó ante él una persona que le dijo: la verdad, Isaac, yo no entiendo cómo es posible que vos creas en la Biblia como si fueras un niño pequeño. Porque yo, la verdad, hay un montón de cosas de la Biblia que no las creo y para mí no significan nada. ¿Saben lo que respondió Isaac Newton? Muchas veces yo llego a mi estudio, dice, y quiero encender, no había energía eléctrica, quiero encender una vela, pero había en esa época, como todo era de madera, las velas, los portavelas tenían un capuchón, un extinguidor, para que cuando uno se iba a dormir lo ponía encima para que no siguiera el fuego, para que no hubiera posibilidades de incendio. Entonces, hay veces que yo entro a mi estudio, dice, y quiero prender la vela y no la puedo encender, no puedo producir luz porque he dejado puesto el extinguidor. Y no es sino hasta que saco ese extinguidor que recién puedo prender la vela y tener luz en ese estudio donde él hacía todo el trabajo de matemática y de ciencia. Entonces le dice: lo que pasa en tu vida es que es el extinguidor de tu pecado, el cual jamás no te permite ver la luz del Evangelio de Jesucristo. Tenés que arrepentirte de tu pecado, entregarte a Él, y el Espíritu Santo
te va a guiar a que tengas luz y puedas comprender todo aquello que hoy no dice que no comprende. ¿Sabes? Qué impresionante, ¿no? Isaac Newton. Porque en realidad no es que no la pueden creer, no la quieren creer. No quieren saber nada porque los confronta con el estado de su alma, de su corazón. Entonces, hay un trabajo espiritual de parte de las tinieblas que los ciega para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Importante, hermano, esto, la imagen de Dios. Nosotros, hermanos, somos imagen y semejanza de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Es como que fuéramos una fotocopia, ¿vio? El original es Dios, nosotros fuéramos una copia, pero Cristo no es una copia. Cristo es en esencia Dios mismo, eso es lo que está diciendo ahí. Amén. Pero dice en el versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. O sea, el enfoque, Pablo siempre habló de Cristo, no habló de su conocimiento, de que sabía griego, de que sabía latín, no sé, no habló de las hazañas, de los viajes, de las travesías, de las experiencias que había tenido, habló siempre de Cristo. Y además dice, se pone como siervo, somos vuestros siervos, hermanos. La iglesia de Corinto siempre era como una piedra en el zapato para Pablo. Siempre había gente cuestionando su apostolado, siempre con algunos inconvenientes. Por eso las cartas son tan directas y tratando de ordenar. Pero ahí estaba, a pesar de toda esa oposición, a pesar de todas esas, aún contra su propia vida, que se levantaban, él seguía como un siervo, predicándoles a Cristo. Y en el versículo 6 dice, porque no queda esto, y bueno, entonces hay gente que está cegada, que no pueden comprender el Evangelio, que no les puede, son incrédulos y no les resplandece el Evangelio. ¿Qué pasa en el versículo 6? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, eso hace referencia al Génesis, cuando Dios dijo, sea la luz. El Dios Todopoderoso dice, ese mismo Dios Todopoderoso es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Estoy reconociendo que de alguna manera yo también era un cegado, yo también era uno que no entendía, hasta que Él hizo una obra, nací de nuevo, Él obró en mi corazón, iluminó mi vida para que esa gloria en Cristo pudiera ser algo que yo pudiera disfrutar en mi corazón. Amén. Entonces, habla del Evangelio, habla de cómo el Evangelio, a pesar de que resulta ser incómodo para el incrédulo, el poder de Dios se manifiesta, no es una obra que podamos hacer nosotros llevamos el Evangelio de poder, y es el Señor, el Espíritu Santo quien obra en los corazones para que los pecadores accedan al arrepentimiento. Amén. Y ahí vienen estos versículos que leímos en un principio, que hablan acerca de, tenemos este tesoro en vasos de barro, ¿sí? ¿Cuál es el tesoro? El Evangelio de Jesucristo. El Evangelio, hermano, no es solamente que Cristo murió en la cruz, resucitó, sino todo lo que ha enseñado. Recordemos que cuando Jesús les dijo a los discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. También es el Evangelio. Entonces dice, este tesoro en vasos de barro. ¿Nos puede recordar esto a la historia de Gedeón? ¿Se acuerdan de Gedeón? Gedeón, un hombre el cual Dios lo veía como un superhéroe, pero él se veía a sí mismo como un fracaso, ¿sí?
está en el libro de Jueces. Un día tenía que enfrentar a los madianitas, que eran la gente que venían y atacaban a Israel y se llevaban todos los granos, los asediaban continuamente. Entonces tenían que ellos confrontar al ejército madianita, que era, por cierto, muy grande. Tenía 10.000 hombres y Dios le dijo, son muchos eso. Entonces le empezó a dar formas de ir sacándose gente de encima hasta que quedaron 300. Eran 300, tenía que luchar. El otro ejército tenía como unos 400 para cada uno de los 300 estos. Era una lucha, era una guerra imposible de ganar. Pero Dios le dio una estrategia y una de ellas era que tenían que llevar recipientes de vasijas de barro. ¿Para qué? Porque iban a ir con antorchas de noche y la antorcha tenía que ir dentro de la vasija de barro, así no la veían el ejército, al contrario. Entonces iban a rodear toda la montaña con los 300. Cuando Dios les dijera, iban a romper esas vasijas de barro, lo cual iba a ser un estruendo, iba a despertar al enemigo, y de repente iban a ver que estaban todas las antorchas encendidas y iban a confundirse y decir, son cientos en contra de nosotros, y eran 300 nada más. Bueno, así tuvieron victoria, ¿sí? Después les invito a que lean. Bueno, ese vaso frágil es el que lleva adentro la antorcha del Evangelio. ¿Por qué frágil, hermano? Porque somos frágiles. Cuando tenemos que tener valor, somos temerosos. Cuando tenemos que tener paciencia, somos impacientes. Cuando tenemos que hacer, no tenemos ganas. Somos vasos de barro. Hace referencia a cómo Dios nos formó también. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La clave no está en el recipiente, sino en lo que contiene el recipiente. ¿Cuál es? El poder del Evangelio. El Evangelio es poder para salvación. Y sigue diciendo, vamos siguiendo todo lo que esto, yo se lo voy comentando para decir, qué bárbaro el apóstol Pablo, qué clara que la tenía, qué bien, cómo testificaba, cómo servía al Señor, qué revelación de parte de Dios. Pero ahora viene la parte dura, ¿no? Y dice, pero que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Hermano, él era perseguido por los judíos, por los griegos, por los romanos, por los de la iglesia. En este caso de Corinto, los opositores a él, que preferían a Apolo, que preferían a otros. Y resulta que vemos que él dice, bueno, atribulado, sí, hay presiones, hay luchas, hay situaciones difíciles. Pero no estoy angustiado, no estamos angustiados. Él hablaba de los demás apóstoles, de los demás discípulos, no estamos angustiados. Somos perseguidos y demás, pero estamos en apuros, pero no estamos desesperados. Porque, hermano, no era cuestión de que se levantara alguno y le dijera algo. A veces tenían que ir a las autoridades, tenían que rendir cuentas, eran realmente presionados fuertemente. Sigue diciendo, perseguidos, mas no desamparados. Sí, fue perseguido. Fueron perseguidos, pero nunca estuvieron solos. Siempre, ese que les dijo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin, lo tenía claro, Él ha estado siempre con nosotros. Así que Él nos va a dar la salida siempre. Derribados, pero no destruidos. Esto hace referencia, hermano, un poco a esa época. En esa época ya existía el boxeo. Es como están diciendo, a veces estamos en la lona, pero no estamos perdidos. Ahora no se ve tanto, se sigue el deporte del boxeo, pero no tanto como décadas atrás, ¿sí? Que era muy popular. Pero hay ocasiones que hay dos luchando y hay uno que cae al suelo
y que parece que va a terminar la pelea, está todo sangrando, con el ojo hinchado, pero se levanta y sigue peleando y finalmente vence. ¿Ha visto alguna vez alguna pelea así? Han habido muchos casos. Bueno, eso es lo que está diciendo. Hay batallas, sí, hay algunas luchas que me han tirado por el piso, me han desarmado, nos han golpeado fuerte, pero nos hemos vuelto a levantar porque la victoria está del lado nuestro. Eso es lo que está diciendo. Podemos perder algunas que otras luchas, pero la batalla está ganada porque Cristo la ganó en la cruz. Eso es lo que él decía. Amén. Y dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Hermanos, ellos estaban expuestos a muerte por causa de Cristo permanentemente. La palabra que usa ahí para muerte no es la que usa generalmente él y otros apóstoles. Casi siempre cuando leemos muerte en español, en el Nuevo Testamento, es thanatos, la palabra. Pero acá no es esa palabra, la palabra es necrosis. Lo cual hace referencia, hermano, no a la muerte final cuando uno muere, sino al proceso de muerte. Como alguien que va en un proceso muriendo de a poco. Él está diciendo, vamos muriendo nosotros. No solamente en lo físico estamos expuestos a muerte, sino que vamos muriendo para que la vida de Cristo sea reflejada. Vuelve a decir, no estamos predicando una religión, no estamos predicando una idea nueva, una filosofía nueva, estamos predicando a Cristo, un Cristo que transforma, y a la medida que vamos muriendo, Él va viviendo más. Que decía Juan el Bautista, yo quiero menguar para que crezca Cristo en mí. Amén. Entonces la vida de Jesús se manifiesta en nuestros cuerpos. Porque claro, hermano, cómo iban en la forma de hablar, en la forma de conducirse, en la forma de conducirse en la vida, era la forma en la que testificaban el cambio, la transformación que Cristo había hecho. Porque nosotros, el último versículo, que vivimos siempre, estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Pero fíjese que Él no está orientado en el bienestar de Él, decir, bueno, pero clamamos a Dios para que nos libre. No, pero para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Una total disposición, hermano, un convencimiento de que a pesar de que estaban siendo perseguidos, de que estaban siendo presionados, de que estaban a veces siendo derribados en determinadas situaciones porque humanamente no darían más, a pesar de eso seguían adelante. Siempre habla en plural, no soy yo, son los demás apóstoles, son los demás discípulos, es la iglesia está haciendo así. Amén. ¿Cómo podía hablar así el apóstol Pablo? Cuando uno lee la historia de Pablo, hermano, él iba con cartas de los principales de las sinagogas para ir a otro país, a otra nación, a Siria, a Damasco, a buscar más creyentes, porque como había empezado una persecución, los creyentes habían sido esparcidos, pero donde estaban seguían predicando el evangelio de poder de Dios. Entonces se enteró que allá habían cristianos, los iba a ir a buscar para traerlos presos. Y en el camino se le aparece Jesús. Entonces Jesús le dice, ¿qué tienes contra mí? Yo soy al que tú persigues. Y Pablo le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Inmediatamente, hermano, él se rindió. Un hombre con autoridad, un hombre con mucha formación intelectual, se entrega a Cristo. ¿Qué es lo que le dice Cristo? Entrar a la ciudad y te van a decir qué es lo que tenés que hacer. Después Dios le habla a un tal Ananías para que lo reciba a Pablo. Ananías dice, pero he oído lo que está haciendo con los cristianos. No, es instrumento escogido. Vas a recibirlo, vas a orar por él porque él va a ir a predicar las naciones.
No vemos, hermanos, un llamado así específico, de decir, mirá, Pablo, paso 1, vas a tener que hacer esto, paso 2, nada. ¿Qué tengo que hacer? Andá a Damasco, ahí te van a decir lo que tenés que hacer. Pero cuando leemos estos versículos y tantos otros, hermanos, decimos, ¿cómo puede tener una convicción tan fuerte? Porque no se puede hacer esto sin convicción, sin convencimiento. No una creencia, a mí se me apareció Jesús, por eso ando haciendo. No era una convicción, lo cual lo llevaba a estar dispuesto a él y a los demás, a estar dispuestos a morir por la causa de Cristo, ir a la cárcel, no importa. Entonces, esto es lo que Dios nos habla en esta noche, de convicción. Convicción. Todo esto que está diciendo, bueno, y sí, estamos perseguidos, atribulados, llevando la muerte de Cristo por todos lados, parte de nuestro cuerpo, pero es necesario para que se conozca el Evangelio, es necesario para que su enfoque, hermano, no estaba en él, en su bienestar, en su seguridad, estaba en el Evangelio, en el llamado que él tenía. Entonces, solamente una persona, hermano, que tiene convicciones, que sabe que está caminando, moviéndose dentro de un plan de Dios para su vida, es capaz de hacer todo eso y sufrirlo todo por el llamado que Cristo le ha hecho. Amén. ¿Cuántos han sido llamados por el Señor? No, menos mal que yo no fui llamado apóstol, no he sido llamado a ser pastor, no he sido llamado. No. Todos nosotros hemos sido llamados por Cristo también. Y todos nosotros deberíamos tener esta convicción de hacer lo que tenemos que hacer. No importa la circunstancia que venga en contra de nuestra vida. Pero para eso solamente lo podemos hacer con convicción. La Real Academia Española presenta el término convicción como un sinónimo de convencimiento. ¿Qué es una convicción? Es un convencimiento. ¿Qué es el convencimiento? Un estado mental al que llega una persona cuando ha sido persuadida con razones claras e irrefutables de las que debe tomar una decisión o realizar una acción. Bueno, yo no sé qué tan claras eran las razones, pero hermano, cuando el apóstol Pablo empezó a escuchar las enseñanzas de Cristo, las apropió en su corazón, las absorbió, y yo creo, estoy convencido de esto, he sido llamado por el Señor, así que estoy dispuesto a morir, a dar mi vida. ¿Qué es una convicción? Entonces, para hacerlo de una forma, es una creencia sólida, es una creencia firme, es una creencia basada, hermano, en la palabra de Dios. Es una en el contexto bíblico, ¿no? Una convicción. Uno tiene convicciones de otro tipo. ¿Cuántos han tocado un cable pelado alguna vez? ¿Alguien ha tocado un cable pelado alguna vez? Yo cientos de veces. ¿Cuál es la sensación? ¿Tiene la convicción de que no hay que tocar un cable pelado? ¿Sí o no? Porque ya tuvo la experiencia, ya sabe, ¿no? Andaremos con un buscapolo, con un elemento, un medidor de tensión, no sé, pero yo no quiero tocar los cables. Esa convicción es la que es un convencimiento, es algo que es firme, lo creo y es firme, así que no lo voy a tocar. Bueno, estamos, hermanos, hablando de convicciones. Las convicciones, hermanos, determinan de qué manera vamos a vivir y de qué manera vamos a morir. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir. Las convicciones basadas en la palabra del Señor, hermano, nos hacen vivir de una determinada manera y nos hacen morir de una determinada manera. ¿Cómo que hay muchas veces esa pregunta que se hace? ¿Cómo
queremos que nos recuerden cuando nos muramos? Qué lindo hombre, qué persona agradable, o como un siervo, una sierva de Dios, un hombre, una mujer de Dios que testificaron de Cristo, que sirvieron, que dieron todo por la causa de Cristo. Eso. Esta gente, hermano, está diciendo: nosotros estamos dispuestos a morir porque tenemos la convicción de que lo que estamos haciendo es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y entre medio de eso hay momentos de mucha alegría, mucho gozo, cuando se entregan a Cristo, cuando Dios opera sanidad, milagros, pero también hay momentos de tanta presión, de persecución, de malos ratos, de tener que resolver cosas, pero estamos dispuestos, no vamos a volver atrás. Esa es convicción. La convicción, hermano, determina qué manera voy a vivir, de qué manera voy a morir. La convicción define quiénes somos. Ya nos habló Dios de esto, ¿eh? ¿Qué define lo que somos? ¿Qué define lo que Dios dice o lo que nos dice la gente o lo que nosotros nos decimos nosotros mismos? Y nos dan las convicciones, hermano, nos dan una dirección sólida que nos mantiene en el camino. Entonces, hermanos, pensemos en Pedro. Pedro, hermanos, que 50 días antes de Pentecostés estaba escondido, porque a Jesús lo habían apresado y lo estaban juzgando. Tenía terror de que le quitaran la vida. 50 días más adelante, después de Pentecostés, y que empiezan a predicar el Evangelio, son llamados por las autoridades, las mismas autoridades que juzgaron a Jesús, y le dijeron: ustedes no predican más el Evangelio, ustedes no hablan más de Cristo acá. ¿Qué dijo el Pedro y los demás? Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Ustedes van a decir que tenemos que hacer lo que dicen los hombres o lo que dice Dios. ¿De dónde sacó eso, hermano? Convicción. Antes él creía en Cristo, además tuvo una revelación que Jesús dijo: eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre. Cuando le preguntaron: ¿quién dice usted que soy yo? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero así todo, no tenía convicción, no estaba convencido de que Cristo era el Mesías prometido. Ahora, después de que el Espíritu Santo vino sobre él, de que vio a Cristo resucitado, hermanos, él tuvo convicción. Y es, hermano, lo que usted y yo necesitamos: convicciones. Los jóvenes, los adolescentes necesitan convicción. ¿Por qué hace esto? Y porque si no, mi papá me va a retar, mi mamá. Convicciones, no, porque la Biblia dice que eso es lo correcto. La Biblia me enseña que yo tengo que conducirme así. ¿Por qué estamos acá? Y porque si no, Dios no me va a escuchar. Y tengo que ser, soy parte de la iglesia. No, convicción. Yo estoy acá porque Dios lo dice, y si Dios lo dice es porque es bueno para mí. Convicción. Y sí, pero y el día que esté nublado, el día que haga mucho calor, el día que esté cansado, lo mismo voy a estar acá, porque es una convicción, no es una creencia, es una convicción. Y sí, pero está cara la nafta, que el colectivo, que esto, no importa, es una convicción. No hay, eso es lo que está diciendo él: perseguido, en cuestiones más profundas de las que a veces nos sucede a nosotros, hermano, pero está diciendo: venga lo que venga, seguimos. Convicción. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia, hermano, de convicciones. Convicción, entonces, es una creencia firme, sólida. Abraham, hermano, es un hombre de convicciones. Recordemos que la fe está relacionada con la convicción, ¿no? Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Abraham le dijo un día a Dios: Abraham,
tenés que entregarme tu hijo, Isaac, sacrificarlo en el monte este que yo te voy a decir. Inmediatamente Abraham aceptó. Bien temprano en la mañana acomodó todo, llevó unos criados que le ayudaran, ya con más de 100 años. Y fue con su hijo Isaac hasta ese monte. Convicción. ¿Cuál era la convicción? Lo dice después en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos. Estaba convencido de que Dios era poderoso para resucitarlo al niño. Todavía no había nadie que hubiera resucitado, pero él ya creía que él lo iba a matar porque Dios se lo había pedido, pero Dios le iba a devolver la vida porque sobre él estaba hecha la promesa. Eso es convicción, hermano. Daniel tenía convicciones. ¿Por qué oraba Daniel 3 veces al día? Y porque era religioso, porque se quería hacer ver, por eso abría las ventanas. No. Porque tenía la convicción de que había un Dios que le escuchaba. Él estaba cautivo en Babilonia, lejos de su tierra natal. Pero estaba convencido que un día Dios lo iba a volver a llevar a ese lugar. Y él oraba por el pueblo que estaba ahí en cautividad, oraba para que todo se diera como Dios había establecido. Convicciones. Ahora, cuando salió el edicto del rey, no se puede orar, no se le puede pedir a nadie que no sea el rey. ¿Qué hizo Daniel? No, me voy a cuidar. Por lo menos voy a cerrar la ventana, que nada. No, si era una convicción, yo lo sigo haciendo porque estoy convencido. No estoy ofendiendo a nadie. Tengo la convicción de que estoy haciendo lo correcto para Dios. Y sí, pero te van a tirar a un foso de leones. Sadrach, Mesach y Abednego, ¿por qué fueron al horno de fuego? Por convicciones. Dios nos ha dicho que no tenemos que ser idólatras y no vamos a arrodillarnos delante de esta estatua ni por un minuto, porque Dios nos puede rescatar del horno y también si no nos rescata no lo vamos a hacer. Eso es convicción. No nos vamos a contaminar con la comida del rey, porque está ofrecida a los ídolos y son animales prohibidos que Dios nos ha dicho que no tenemos que comer. No, convicción. Convicción. Amén. Hay uno que se llamaba Howard Hendricks. Dijo: una creencia es algo por lo que puedes discutir, pero una convicción es algo por lo que puedes morir. ¿Vieron? En este tiempo está muy... Cada 2 por 3 hay algún ataque terrorista, ¿sí? Y hay hombres jóvenes que se inmolan, que pasan años estudiando cómo pilotear un avión, después se suben en un avión y la estrellan contra un edificio, ya lo hemos visto. O se atan una bomba y se van a un espacio público y la hacen explotar y ellos son los primeros que revientan. ¿Qué los lleva a hacer eso, hermano? ¿Una creencia o una convicción? Están convencidos de que eso es lo que le agrada al Dios en el que ellos creen. Entonces, hermanos, usted y yo necesitamos tener convicciones bíblicas, porque eso es lo que nos va a sostener en el tiempo. La gente sin convicción sigue a la masa. Por eso le decía a los romanos al apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. Entonces, muchas veces, hermanos, como cristianos tenemos convicciones de asuntos livianos, que no tienen convicciones en el deporte, convicciones en las modas, convicciones que no, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que se usa, esto es lo que... Pero no tenemos convicción en las cosas importantes, en las cosas de la palabra de Dios. Y hermanos, un creyente con convicciones no es fácilmente engañado, no es engañado, porque está convencido por la palabra, no porque alguien le dijo, porque Dios lo dice.
y no toma decisiones a la ligera. Entonces debemos tener convicciones, hermano. Debemos movernos por convicciones. Yo tenía 14 años, hermano, iba a la iglesia. Mi padre hacía, no sé si hacía un año que era pastor, y yo iba a la iglesia, pero no por convicción. Iba porque fui de chico, me llevaban. Yo iba a tener la tendencia de que cuando llegara a cierta edad no iba a ir más. Hasta que Dios me habló a través de su palabra y pude afirmar convicciones, no porque mi papá, mi mamá me lo dijeran, me llevaran, no, por convicciones. Y cuando era chico, hermano, quería ir a reuniones de oración, me llevaban lo mismo. Gracias a Dios, porque me portaba re mal, pero me llevaban lo mismo. No sé cómo no se me han estirado las orejas, porque me las revolvía así mi mamá. No eran muchas palabras. Me quedaban calientes por varios minutos. Hasta que tuve convicción. Entonces, chicos, jóvenes y padres, hay que moverse por convicciones, no porque me parece y según cómo se den las cosas, no, convicciones. Esto hay que hacerlo porque lo dice Dios. Amén. Hoy se habla en el mundo, ya estamos terminando, de motivación. Motivación parece convicción, pero no es lo mismo, ¿sí? Motivación, la Real Academia Española dice que es la acción de disponer del ánimo de alguien para que proceda de un determinado modo. Disponer del ánimo pasa por lo emocional. Entonces, la motivación que es emocional. Recuerdo cuando era joven, bueno, un poco más joven, hay uno que se les ocurrió hacer allá en Mendoza. Vamos a hacer una confitería cristiana. ¿Para qué? Porque si los jóvenes del mundo van a las confiterías era un lugar para comer y mientras tanto había gente que tocaba o gente que hiciera una obra de teatro. Y llevamos una obra de teatro ahí. Ni de escuchar la obra de teatro. Para motivar a los jóvenes. No sirve, las motivaciones no sirven, le puede funcionar al mundo, pero todo te motiva con las redes, te motiva con un montón de cosas, pero eso es fugaz. Los creyentes, hermanos, no estamos llamados a movernos por motivación. Y no me motiva, no. Otra vez, el mismo lugar, las canciones, los que coordinan siempre lo mismo. No, hermano, no tiene nada que ver. Nos tenemos que mover por convicciones. No tengo idea de los jóvenes, me aburro. Convicciones, chicos, convicciones. Las reuniones son para adorar a Dios, no para sentirnos bien nosotros, son para adorar al que todo lo puede, al que dio su vida por nosotros, al que merece lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestra edad, lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestra fuerza, lo mejor es para Él. Convicciones. Si no tienen esa convicción, métanse a la Biblia. Y usen una Biblia física, no la del celular. Porque si no están entre la Biblia y los videos, TikTok, qué sé yo, Biblia física, libro. Amén. Esto no mata a nadie. Métanse a la Biblia. Hay que meterse en la Biblia para tener convicciones. Y entonces pasa el tiempo y vienen enfermedades, vienen crisis, vienen un montón de situaciones, injusticia, lo que fuera, hermanos. Pero nos mantenemos. Yo sigo adelante, prosigo, porque tengo convicciones, sé quién soy. Y sé a dónde voy, y sé a quién estoy sirviendo. Convicciones. Entonces hay que tener cuidado con la adicción a la motivación. En el mundo todo funciona por motivación. Entonces,
te van a poner un programa nuevo 2 meses antes, ya está. Push. Próximamente, dentro de 3 meses. Gran hermano, próximamente, dentro de 3 meses, está el programa. Y están ahí para motivar y que se metan, porque si no, cada vez se ven menos televisión. Eso no funciona en el reino de Dios así. No, hay que hacer las cosas. Una vez tuve una reunión, duré 1 mes dando clases en una escuela secundaria, pero no porque no quisiera dar clases, sino porque me absorbía más tiempo que el trabajo que tenía antes. Pero estuve en una reunión de padres. ¿Qué decían los padres? Y no, ustedes los profesores tienen que hacer las clases más atractivas, que los chicos se sientan. Adicción a la motivación. Y viene el profesor, no, pues si esto no es lúdico, esto es una formación. Amén. Bueno, en la iglesia, hermano, en el reino de Dios, no nos movemos por motivación. ¿Qué motivación podía tener Abraham 3 días caminando para ir a matar a su hijo? ¿Qué motivación podía tener? ¿Qué disposición de ánimo podía tener? ¿Cómo se lo imagina usted a Abraham caminando esos 3 días? ¿Cómo Dios se podría buscar una montaña más cercana? No, 1 o 3 días de viaje. 3 días, hermano, ¿qué motivación? No es por motivación, hermano, es por convicción. Amén. ¿Por qué Cristo fue a la cruz? ¿Motivado? Si la noche anterior estaba quebrado anímicamente. Fue por convicción. Amén. Filipenses 3, 12 y 14, terminamos. Filipenses 3, 12 y 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. El apóstol Pablo, hermano, que escribió casi todo el Nuevo Testamento, está diciendo, todavía me falta a mí, por ver si logro hacer aquello para el cual también fue asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué hacía? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué hace que alguien escriba esto, hermano? Que alguien hable esto. Convicción. La convicción nos lleva a una forma de vida y nos lleva a una forma de cómo vamos a morir. No porque lo elegimos, decir, bueno, yo quisiera morir el Señor dormido. ¿Cuántos quisieran morirse dormido? No está hablando de eso, está diciendo de esa muerte progresiva, de ese morir al yo, morir a lo mío, a mis deseos, para que viva Cristo, para que el reino de Él sea el que tenga prioridad en mi corazón. Amén. Tus convicciones determinan tu destino. Amén. Con eso cerramos. ¿Cómo están tus convicciones? ¿Cómo están nuestras convicciones? Amén. Tenemos, hermano, que estar convencidos. Pero no nos va a convencer acá, hablar, decir el apóstol, que resplandece en los corazones, el que trae luz a los corazones. ¿Quién es? Dios, el que dijo sea la luz. Él puede traer luz. ¿Y cuál es la lámpara, hermano? La palabra. Entonces, no sé si vamos a estar motivados para orar, no sé si vamos a estar motivados para estudiar la Biblia, no sé si vamos a estar motivados para congregarnos, para servir al Señor, no sé si vamos a estar motivados. No importa si vamos a estar motivados, lo importante es que estemos convencidos, hermano, de que estamos haciendo lo que a Dios le agrada y que Él se merece lo mejor. Amén. Así que, iglesia, convicciones. Si estamos teniendo dificultades, hay que revisar nuestras creencias. ¿Estoy creyendo solamente o estoy convencido en esto?
¿Creo que Dios me ama o estoy convencido de que Dios me ama? ¿Creo que el Señor me llamó o estoy convencido de que Dios me llamó? ¿Creo que estoy muriendo y que tengo que morir para que Cristo, la vida de Cristo, sea una realidad en mi corazón? ¿O estoy convencido de que eso tiene que ocurrir? Porque eso lleva esfuerzo y lleva tiempo. No es algo que sea de la noche para la mañana. Es una transformación que la palabra del Señor, que el obrar del Espíritu Santo puede provocar en nuestros corazones para que haya convicción. Convicción. Amén. Las convicciones nos llevarán a vivir de una determinada manera y a morir de una determinada manera. Entonces hoy, hermano, tenemos que definir cómo quiero yo vivir y cómo quiero yo morir para la gloria del Señor. Que un día Él me venga y me diga: bien, buen siervo y fiel. Bien, buena siervo y fiel. Amén. En lo poco fuiste fiel. Para nosotros es un mundo, pero mira este problema, esta dificultad, esta presión, esta tensión, esta persecución, esta injusticia, esta maldad. En lo poco fuiste fiel. Ni nos imaginamos lo que tiene preparado el Señor para aquellos que puedan ser fieles. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos ahora. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde, porque hemos podido meditar en tu palabra. Vemos al apóstol Pablo hablándole a los corintios acerca del Evangelio, de cómo él entendía a lo que había sido llamado, cómo él predicaba el Evangelio, aún con su cuerpo, con su vida, con su testimonio, cómo él reconocía que luchaba contra esa ceguera que provoca el enemigo sobre la vida de los incrédulos, pero la convicción que él tenía de que el poder de Dios, el Dios que hizo la luz en el comienzo, que separó la luz de las tinieblas, el Dios que puede traer luz a los corazones. Pero también, además de esto que es propio del Evangelio, también reconocía que habrían experiencias difíciles, habrían experiencias fuertes, habría persecución, estaría expuesto a la muerte. Pero él seguía hablando de que no había nada que pudiera frenar el propósito que Dios tenía para con su vida, porque estaba convencido del llamado, estaba convencido de quién estaba sirviendo. Señor, y tú nos enfrentas con esta realidad. Señor, ¿cuántas veces no oramos, no nos congregamos, no servimos, no testificamos de Cristo porque no estamos motivados? Y tú en esta tarde nos dices: no es por motivación, no es por motivación, es por convicción. Señor, y sabemos que cada uno de nosotros hemos sido llamados por ti. Cada uno de nosotros hemos sido capacitados con un don, al menos, para poder edificar el cuerpo de Cristo. Y has depositado en estos vasos de barro, que cada uno de nosotros somos, algo precioso. El contenido de lo precioso del Evangelio de poder. Señor, y reconocemos que muchas veces nos ha faltado la convicción en nuestras vidas. Nos ha faltado convicciones. Vivimos en un mundo adicto a la motivación. Todo tiene que ser
atractivo, todo tiene que ser que me llame la atención, todo tiene que ser lo que me haga sentir cómodo, pero el Evangelio no es así. Por eso tú hablas de la puerta angosta, del camino angosto. No es cómodo para la carne. Señor, queremos pedirte en este día que nos ayudes a tener convicciones, Señor, a tener convicciones. Qué doloroso debe ser para tu corazón, Señor, ver gente que canta, que se congrega, porque la traen. No por convicción, no porque te ama, no porque quiere darte lo mejor. Qué doloroso para alguien que ha hecho todo para darnos vida abundante. Pero no queremos que esto sea así, Señor. No queremos que esto sea así. No queremos, Señor, vivir por emociones. Queremos vivir por convicciones, Señor. Y si bien a veces parece que esto afecta a los más jóvenes nada más, no, nos afecta a todos, Señor. ¿Cuántas veces no hemos hecho lo que teníamos que hacer? Porque emocionalmente no estábamos bien. Y tú nos dices, no es por emoción, es por convicción. Es porque si yo te digo que tenés que hacer algo, es porque eso es lo que tenés que hacer. Lo vemos tan claro en la vida de Abraham, Señor, cuando tuvo que entregar a su hijo. Lo vemos tan claro en la vida de Jesucristo, cuando tuvo que morir en la cruz. Lo vemos tan claro en el apóstol Pablo, cuando habla, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Las convicciones determinan nuestro destino, cómo vivimos y cómo vamos a terminar nuestra vida. Señor, y queremos terminar nuestras vidas sirviéndote a ti, testificando de ti. Queremos terminar nuestras vidas concretando el plan, el propósito que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Por eso en esta hora, bendito Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo traiga luz a nuestros corazones. He tratado, Señor, con tu ayuda de explicar, de expresar de la mejor manera, Señor, esta palabra. Pero no se puede comparar con la obra del Espíritu Santo, Señor, quien nos guiará a toda verdad. Señor, queremos tener convicciones fundamentadas en la verdad de tu palabra, Señor. No en nuestras verdades, en la verdad de tu palabra, Señor. Señor, si alguno está luchando en este tiempo con emociones, Señor, y no está funcionando por convicciones, Señor, que este sea el tiempo, Señor, en el que haya una disposición, una determinación del corazón a ir a ti, Señor, en clamor, en oración, a escuchar tu voz a través de la palabra, a ser intencionales en esto, Señor, para que podamos, Señor, caminar, Señor, de una manera correcta en este tiempo, para que en nuestro cuerpo, Señor, como decía el apóstol Pablo, podamos también con nuestra vida, con nuestras formas, Señor, también hablar el Evangelio, también mostrar la gloria de Cristo, Señor, que se revela en nuestros corazones y que va transformando nuestro interior. No queremos, Señor, que haya una desconexión entre lo que predicamos, entre lo que hablamos, entre lo que testificamos y lo que es nuestra vida, puertas adentro. Porque, Señor, en nuestro hogar, nuestra esposa, el esposo, los hijos, los compañeros de trabajo, sabe cómo somos, sabe cómo actuamos, sabe de nuestras formas. Señor, y cuando no hay convicción en nuestras formas, son las incorrectas, son las que están ancladas a nuestra antigua naturaleza, al orgullo, a la rebeldía, a la insensatez.
Pero Señor, queremos caminar por convicciones, Señor. Queremos darte lo mejor, Señor. Y esa era la convicción que tenía el apóstol Pablo. No sé cómo voy a terminar, es probable que pierda mi vida, pero voy a seguir adelante, prosigo, me olvido de lo que queda atrás. No lo tomo como una carga, como decir, perdí mi vida, qué es lo que hice, me gasté predicando el Evangelio a gente que muchas veces le dio la espalda a él mismo. Pero sin embargo él decía, me olvido de lo que queda atrás. Prosigo. Señor, ese proseguir no es posible si no hay convicciones, Señor. Y queremos rendirnos ante las convicciones, Señor, basadas en la palabra. Queremos funcionar de esa manera, no a motivaciones. Gracias, Señor. Que pueda haber hombres con convicciones firmes, Señor. Que puedan haber damas con convicciones firmes, Señor. Que puedan haber adolescentes con convicciones firmes. Que puedan haber jóvenes con convicciones firmes, Señor. Niños también, ellos las tienen porque ellos aprenden algo y lo aplican. A veces los niños son los que reman para vamos a la iglesia, leamos la Biblia, oremos juntos. Y a veces los más grandes sofocamos, Señor, esas convicciones que ellos tienen. Que esto no sea más así, Señor. Que podamos caminar, Señor, agradándote a ti, que podamos decir, aunque no lo digamos abiertamente, sí, pero para nuestro interior, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia porque me voy con Él. Te amamos, Señor, te amamos. Te bendecimos en esta tarde. Te bendecimos, Señor.